que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Y la verdad, iniciamos la jornada hablando acerca de la crisis institucional que en nuestro país amenaza con profundizarse y que tiene efectos directos sobre la población. Bueno, ahora mismo nadie asume la responsabilidad, por ejemplo, del destino de niños expulsados a su suerte de países como Trinidad y Tobago, o, por ejemplo, la crisis económica que nos habla de un tipo de cambio que supera el millón de bolívares. Ese es el efecto directo de lo que está ocurriendo con las instituciones de nuestro país, y vamos a hablar al respecto durante la mañana de hoy. Nos acompaña el doctor Nelson Chiti Larroche, abogado. Él forma parte de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Doctor, me dice que todavía no lo tenemos en línea telefónica, pero vamos a tratar de contactar con él porque, insistimos, lo que viene ocurriendo y va a pasar en nuestro país en los próximos meses va a tener un efecto directo en nuestra población. Están las elecciones, los comicios, el fraude, el simulacro que organiza el chavismo para diciembre, para instalar esta Asamblea Nacional a su favor, oficialista, una segunda versión de la Constituyente Comunal y la iniciativa de la consulta popular. Pero la verdad que el fondo o lo más importante de esta situación tiene que ver con el destino político de nuestro país. Eso es lo que está en juego. La posibilidad de tener, por ejemplo, un gobierno en Venezuela que asuma responsabilidad frente a la crisis profunda que afecta a nuestro país, que ha provocado que millones de venezolanos abandonen nuestra tierra, nuestro territorio en las peores condiciones, tal como ha ocurrido con estas familias que han sido expulsadas de Trinidad y Tobago en las peores circunstancias, una situación que lamentablemente no es nueva, pero no deja de ser dramática. Y hablamos de un grupo de niños que a finales de este año, bueno, salen, los expulsan, los deportan de esta isla, separándolos de sus padres que no tenían ninguna necesidad de abandonar nuestro país, en otra época al menos. Eso es lo que está en juego con el destino institucional de Venezuela. Los comicios que organiza, insistimos, el Consejo Nacional Electoral designado al margen de la Constitución y la consulta popular, y lo que será más tarde la continuidad o no del actual Parlamento venezolano. Si no contesta el primer invitado, podemos intentar vía telefónica con la diputada Dinora Hernández. Doctor Nelson Chiti Larroche, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, a la orden. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, la crisis institucional que amenaza con profundizarse. Yo le pediría un comentario inicial porque todo parece indicar tendremos un parlamento oficialista, una segunda versión de la constituyente comunal y un parlamento que va a intentar continuar su administración hasta tanto se consiga un cambio político en nuestro país. Esto con ayuda
de la denominada consulta popular. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, primero que todo es bueno que recordemos que Venezuela es un estado fallido. Esa mención debe llevarnos, digamos, espiritual y racionalmente a un contenido. Hay un estado que no cumple con las tareas que le son propias. Ese relato dramático pues, que te he escuchado con relación a lo que pasó con los emigrantes venezolanos y el siempre maltrato que nos ha dado Trinidad, su gobierno, pues es una prueba más de que la gente prefiere cualquier aventura que permanecer en su país pasando hambre, lleno de necesidades, sin gas, sin gasolina, lleno de carencias. Por eso es que en el sur, aún y con respecto a los índices de COVID, se ha reiniciado pues la marcha de muchos venezolanos que buscan modos, maneras de poder ir a Colombia, con todo y que Colombia tiene su propia problemática. Pero pareciera que comparando los problemas de allá con los problemas que tienen aquí, pues la gente decide irse allá a todo evento. En realidad, desde el punto de vista institucional, sabemos que vivimos, se profundiza la desconstitucionalización. La aprobación de la ley antibloqueo es una prueba de ello. Si confiara el propio Ejecutivo en que vamos a tener una Asamblea Nacional que cumpla pues con las competencias que tiene constitucionalmente asignadas, ¿para qué sería en consecuencia que legitimaría racionalmente la ley antibloqueo? Pero el Ejecutivo sabe que eso es solo un gesto para simular. El CID, he venido insistiendo y lo ha hecho la Cátedra de Derecho Constitucional, no va a ser escenario para elegir, va a ser, sin embargo, un espacio montado para, digamos, designar de manera fraudulenta, irregular, un conjunto de representantes de lo que entiende es una Asamblea Nacional del régimen, lo cual vulnera todos y cada uno de los derechos políticos previstos en la Constitución, y además de eso, lo cual le acarrea una condición de nula, de toda nulidad, a ese proceso, a esa, vamos a llamarlo, a ese simulacro de elección. Pero es que el gobierno ha trabajado así como trabajó con la llamada Asamblea Nacional Constituyente, y pasará con con eso que se elija, lo mismo que con la Asamblea Nacional Constituyente. Servirá a ratos sí, a ratos no, pero estará sesgado, estará penetrado, estará, digamos, a la orden, a la manera de cómo entienda conveniente el gobierno manejar la presencia de un poder legislativo que todo lo que indican los números le será claramente favorable al gobierno. Entonces tenemos un problema institucional vivo, no hay un Estado que cumpla con sus extremos y no hay instituciones que, de acuerdo a los parámetros y referentes constitucionales y legales, actúen en términos que podamos considerar legítimos y legales. Venezuela vive la hora de todos los peligros. Es bueno que lo digamos, que lo recordemos, que lo repitamos. Desde el punto de vista económico es donde yo estoy, sin embargo, ahora más angustiado, porque el disparo, pues, digamos, esa flecha lanzada a las alturas, que es la hiperinflación, la turboinflación, que se pone en evidencia con el dólar, inalcanzable para la mayoría,
es, sin embargo, el resultado de la propia política monetaria que adelanta el gobierno con un Banco Central de Venezuela que deberían estar todos presos, y no de ahora, de los últimos 10 o 12 años, porque han infringido constante, regular y sistemáticamente las normas elementales que la economía sugiere para evitar el fenómeno, digamos, la patología inflacionaria. Pero prefieren complacer al gobierno y estar además a la orden de lo que el gobierno hace, que no es otra cosa que una política económica falaz, falsa, irregular, que consiste en crear dinero sin que haya producción para eso, y en consecuencia manejarse como en un mundo en el cual las variables realmente económicas no tienen significación e importancia, porque la decisión política las trasciende. En Brevemente, consecuencia, doctor Chiti, porque tenemos que hacer una pausa previa publicidad, yo le preguntaría lo siguiente. Desde el régimen venezolano han dicho que no les importa el reconocimiento internacional, lo que diga la Unión Europea, lo que diga Estados Unidos, lo que diga América Latina. Yo les pediría un comentario sobre este tema. Y en segundo lugar, da la impresión que vamos a tener en el futuro una Asamblea Nacional que va a continuar o intentará continuar en sus funciones, pero bajo el acoso y la persecución del régimen venezolano. Quisiera su comentario sobre estos dos temas. Bueno, inmediatamente se lo digo, eso viene. Ya lo he anunciado, incluso se han permitido algunos desafueros que solo evidencian lo poco que conocen la Constitución y la ley, que harán un juicio a Guaidó allí desde la Asamblea Nacional, será promovido, que lo llevarán además no solo a él, sino a los diputados, a los escenarios populares, trasladándonos pues a experiencias de regímenes totalitarios que han practicado esa política. Pero déjame decirte que si no tienen reconocimiento internacional, y yo pienso que se van a ampliar las sanciones, van a venir apretando aquí y allá si no hay una colocación. En el mes de septiembre, por ejemplo, para que tengas una idea, no hubo un solo dólar que ingresara a las arcas nacionales por concepto del petróleo. Con relación al año anterior, la caída este año de la producción de petróleo está en el orden del 67%, números que manejan los especialistas. ¿De dónde va a sacar dinero, pues? Para sostener al mismo Estado, a este aparato dispendioso en apariencia, en el que se le regala dinero a la gente, dinero que por supuesto solo se origina en la monetización que adelanta el Banco Central de Venezuela. Ese sistema no es viable. Mire, déjeme decirle una cosa, la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia tenían la mayor suma de aviones, tanques de guerra y soldados de Europa Central, y se cayó todo eso sin un tiro, porque no tenían viabilidad financiera y porque habían perdido todo el oxígeno ideológico. En Venezuela está pasando otro tanto, tal vez no con la, digamos, claridad como aconteció allá, hasta luego producirse, como tú recordarás, y hace poco lo celebramos, hace unos poquitos días, la caída del muro de Berlín. Pero este sistema planteado como lo piensa el madurismo, el chavismo, el diosdadismo, el militarismo, no es sustentable. No puede vivir la gente con $1, $2 o $3 mensuales, que es lo que realmente le acuerdan y que, por cierto, cada día significa menos en términos reales de intercambio. Este gobierno tal vez no lo sepa, pero este gobierno está anémico. Este gobierno no tiene cómo sostenerse financieramente y eso en algún momento le pasará factura, porque las leyes económicas también son leyes.
Doctor Nelson Chiti Larroche, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, abogado, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Los expertos podrán decir lo que quieran, Mingo, pero el país está dolarizado y punto. Eso es un hecho, tan real como que Nicolás es el que sigue mandando en el país. ¡Qué desgracia, Bingo! Mira, me contaron que esta nueva pulverización del bolívar es porque el régimen pagó los bonos esos que ofrece por cuanta soquetada populista se le ocurre. Entonces la gente, ni corta ni perezosa, Mingo, se lanzó a la calle a buscar una moneda sólida para proteger los churupos. Eso, según, fue lo que disparó el dólar o devaluó el bolívar, que es como los economistas dicen, deberíamos decir. Aumentó la demanda y las ganas de hacerse al menos de algunos billeticos con la cara de Washington, porque hasta el chavista más rajado, hasta ese que oyes por ahí despotric recalcitrante, sabe que es mejor tener unos dolaritos que tener esos bolivaritos raquíticos que ni inyectándoles emulsión de Scott se van a restablecer. Si tienes con qué comprar dólares, Mingo, cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la crisis institucional en nuestro país que amenaza con profundizarse y que tiene consecuencias directas sobre el ciudadano. De lo contrario, bueno, millones de venezolanos no se habrían visto en la necesidad de huir de territorio nacional, como ha ocurrido con estas familias deportadas desde Trinidad y Tobago y que han sufrido en distintas latitudes, producto de la ausencia de decisiones, de medidas para hacer frente a la crisis humanitaria compleja que afecta a nuestro país. Nos acompañan, creo que la diputada Ainora Hernández de Venezuela y la diputada Mariela Magallanes de la Causa R. Me confirmará mi equipo. De ser así, gracias a ambas por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Saludos y gracias a un abrazo, Mariela, por atendernos tan temprano. Y yo inicio conversación con la diputada Mariela Magallanes porque el tema de la crisis social que no se resuelve producto de la crisis institucional ha traído como consecuencia esta situación dramática que tienen que vivir migrantes, refugiados venezolanos, como el caso de estos niños.
que fueron expulsados de forma irregular de Trinidad y Tobago. No es la única vez que ocurre, pero yo le pediría un comentario, diputada, sobre este tema. La escuchamos. Buenos días, María Alejandra, a toda tu audiencia, y saludo y gracias por la invitación. Efectivamente, lo que ha sucedido con estos 16 niños, niñas y adolescentes que fueron deportados de Trinidad en las condiciones como lo hicieron, de la manera irregular y de totalmente abuso y violación a todos sus derechos como niños, niñas y adolescentes, pero en todos sus aspectos, es una demostración más de cómo son tratados y vulnerados nuestros venezolanos fuera de Venezuela, en muchos países, pero particularmente en Trinidad y Tobago. No es la primera vez que sucede esto con ellos, y hace 10 días aproximadamente, pudimos denunciar también cómo la policía migratoria hace persecución de ellos, sabiendo y siendo conscientes que están de manera irregular y que obviamente los persiguen para deportarlos, pero igualmente también la sospecha de que pueden ser utilizados de tratos crueles e inhumanos. Lo que pasó ayer, el domingo, con estos niños que hoy están en alta mar y que igualmente, a pesar de que ellos se pudo saber que están con vida, es inhumano y no tienen por qué haber pasado, y mucho menos cuando la policía migratoria estaba consciente de que estaba en arriba un habeas corpus que la doctora Nacef Mohammad, que es una doctora de derechos humanos, un abogado de derechos humanos, había solicitado ante la Corte de Trinidad para evitar la deportación y que los niños pudieran estar con sus padres, porque habían llegado apenas hace unos días a la isla, y de los cuales fueron sometidos a esos tratos crueles e inhumanos, los metieron en un calabozo y de igual manera aceleraron el procedimiento y los sometieron en alta mar a todos los riesgos, y por lo tanto nosotros responsabilizamos a las autoridades y al gobierno de Trinidad y Tobago por esa situación, sobre todo porque está violando todas las convenciones de los migrantes y de todo lo que significa esas convenciones internacionales a las cuales también ellos son firmantes. Y repudiamos no solamente el trato, sino que también exigimos respeto a los venezolanos que se encuentran en cualquier país del mundo, que sabemos y los países saben en qué condiciones están y por el cual los venezolanos escapan de Venezuela, y que regresarlos al país y en esas condiciones les arriesga la vida una vez más, y doblemente se le violan sus derechos como tal, porque son vulnerables. Inclusive denunciamos y hemos denunciado como de embarcaciones en completamente estado de irregularidad han sido objeto de denuncias con desapariciones forzosas, con desapariciones de venezolanos, que eso nos hace llevar efectivamente a que hay mafias que en complicidad con las autoridades de la isla tratan personas, tratan humanos, tratan a personas, tratan con niños, porque eso se ha convertido en un gran negocio de lo que significa la condición de que hoy viven los venezolanos, y de las cuales la isla, las autoridades en la isla hacen caso omiso, porque también son cómplices, y también queremos que se abra una investigación para que se llegue definitivamente a que estas mafias también salgan a relucir y evitemos que nuestros venezolanos sean víctimas de ellas. Diputada, todos los caminos nos llevan a Roma, y es que al final esto ocurre por que Venezuela, como decía nuestro invitado anterior, se ha transformado en un estado fallido. Yo le pregunto a la diputada Ainhoa Hernández cómo resolver este tema, la crisis institucional que amenaza con profundizarse, tomando en consideración el destino de la actual Asamblea Nacional y la intención del oficialismo de instalar un Congreso que le sea absolutamente afín, una especie de constituyente, una segunda versión de la constituyente actual. Diputada Ainhoa Hernández, ¿qué puede decirnos? La escuchamos. Diputada Ainhoa Hernández, ¿me escucha usted? Sí, escucho perfectamente, María Alejandra. Adelante. Muchísimas gracias. Sí, saludando a Mariela Magallanes, quien al igual que muchos venezolanos y colegas diputados también se encuentran fuera del país por razones de
hostigamiento de este régimen perverso. Sin lugar a dudas, amigos de Venezuela y del mundo, hoy Venezuela entera es una balsa y la justicia y la libertad es el destino seguro hacia donde queremos remar y queremos llegar. La pregunta es, ¿todos queremos llegar a la libertad? ¿Todos estamos remando hacia ella? Porque como decías bien tú, María Alejandra, el servicio que se le hace a la política es un servicio humano, es para solventar la situación y la calidad de vida de la población venezolana. En este momento la emergencia en Venezuela es total y necesitamos remar a esa libertad. En este instante pues nos encontramos en un país donde este oficialismo y este régimen nuevamente tiene montado un fraude para el CID, un fraude electoral. Todos sabemos que las elecciones tienen la intención que le quieran dar los sistemas del mundo. Y en tiranías, una elección no resuelve el caso de Venezuela. El tema aquí no es la lucha por condiciones mínimas. La condición máxima, la condición mínima tiene que ser la libertad, y esa solamente pasa por el cese de la usurpación. Ante esta situación, ¿qué hacer? Sin lugar a dudas, no repetir el ritornelo de volver a posiciones, a mecanismos que no conducen a la libertad de Venezuela, y construir, como decía el presidente Guaidó, las capacidades que conduzcan única y exclusivamente a la libertad de una población que, como digo, hoy entera es una balsa que está a la deriva y que no ve el puerto seguro de la libertad. Tenemos que abonar hacia allá, tenemos que empujar todos decididos, pero también entender la naturaleza del régimen. Estamos luchando, estamos enfrentando un conglomerado de mafias, un conglomerado criminal que se vale de mecanismos democráticos para conquistar y totalizar el país, para instaurar un régimen de doblegación y de dominación. Esto está planteado nuevamente el 6 de diciembre. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos los venezolanos a vivir la misma situación, repitiendo para ellos las mismas salidas? Diálogos, consultas, conversaciones, negociación. Todos sabemos que nunca en la vida las tiranías se han doblegado hasta que no logran hacer arrodillarse a un pueblo y extorsionarlo electoralmente. El destino de Venezuela tiene que ser hacia la libertad, y entendemos entonces que hay que usar nuevos métodos y nuevas formas, porque no estamos en democracia. Tenemos que hacer una breve pausa por ir a publicidad. Yo le ruego a ambas, nos quedan unos minutos, que permanezcan con nosotros. Y la pregunta clave es, ¿qué va a ocurrir con el gobierno interino de nuestro país y la actual Asamblea Nacional? ¿Cuál es la posición que defiende la diputada Mariela Magallanes, la posición de la diputada Ainhoa Hernández, en general de los factores que hacen vida de la alternativa democrática, tomando en cuenta, insisto, que todos los caminos llevan a Roma, y tiene que ver con la situación de Estado fallido que provoca que millones de venezolanos abandonen nuestro país y que tengan además que lidiar con esta crisis humanitaria compleja que parece nunca acabar? Les ruego permanezcan unos minutos más. Al regreso de la pausa les doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Señoras y señores de las urbanizaciones Santa Mónica, Los Chaguaramos, El Valle, Valle Abajo, Cumbres de Curumo, Colinas de Bellomonte y zonas circunvecinas, todos los jueves, viernes y sábados por la mañana en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica se instala la Gran Feria Santo Cristo de la Grita, donde te ofrecen y consigues las más frescas frutas, legumbres y verduras cultivadas en los páramos andinos. Acércate y comprueba su calidad y precios sin competencia. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino institucional de la Asamblea Nacional y yo les diría que el destino político de nuestro país. Nos acompañan para analizar este tema la diputada Mariela Magallanes, dirigente de la Causa R, ahora mismo lamentablemente en el exilio, la diputada Dinora Hernández, dirigente de 20 Venezuela. Yo he dejado una inquietud a propósito de la continuidad o no del gobierno interino. ¿Cuál es la posición de los factores de la unidad y de las organizaciones que ustedes representan? Inicio con la diputada Mariela Magallanes, la escuchamos. Bueno, María Alejandra, no quiero caer en una diatriba de cuál es, cuál es la mejor salida o no. Nosotros como factores democráticos de la unidad que hacemos vida en la Asamblea Nacional tenemos un solo objetivo y eso lo compartimos, es lograr la libertad de Venezuela, terminando y logrando que salga del poder Nicolás Maduro. Nosotros hemos logrado, y para nadie es un secreto, y de hecho ha sido un gran esfuerzo que han hecho muchos hombres y mujeres que están fuera de Venezuela representando el gobierno interino, la consolidación de una coalición internacional, aliados internacionales que han reconocido al gobierno interino que ha emanado del único poder legítimo que es la Asamblea Nacional. Y precisamente ese es el poder que desde el primer momento, en el 2015, el régimen siempre quiso atacar, acabar y anular. Y ha sido también parte de nuestra lucha defenderlo y rescatarlo y no dejarlo en manos del régimen, porque a pesar de todas las intenciones que ha hecho, no ha podido con ellos porque hemos estado allí y hemos pagado cárcel, sufrimiento, persecuciones, pero también nuestros jóvenes, los venezolanos, han exigido en las calles y han levantado sus voces muchas veces y han sido víctimas. Y hoy el gran víctima de este régimen es el pueblo venezolano, que está escapando precisamente y en peores condiciones que cuando comenzó a escapar de la tiranía de Nicolás Maduro, que es un régimen genocida y acusado de crímenes de lesa humanidad. Y nosotros, por supuesto, rechazamos y hemos logrado que la comunidad internacional rechace el fraude electoral, rechace la farsa electoral del 6 de diciembre. Estamos claros y convencidos que han sido una lucha larga y que obviamente todas las capacidades que se han ido construyendo han sido también precisamente para lograr ese objetivo. Nosotros ante eso, los venezolanos, el 6 de diciembre no solo lo rechazamos, sino que también vamos a consultar a partir del 7 al 12 de diciembre como mecanismo, como herramienta, avalados en la Constitución, como demócratas que somos, rechazar no solo el fraude, sino también exigir el cese de la usurpación, exigirle a la comunidad internacional y generar presión interna para que los mecanismos de protección al pueblo venezolano que hoy está siendo masacrado, y eso está demostrado y determinado ante la Comisión Independiente, el informe de la Comisión Independiente de Verificación de Hechos de la ONU, que Nicolás Maduro está masacrando a su pueblo y la evidencia es esa. Nosotros no podemos dejar de salir de nuestra ruta democrática y eso ha sido prácticamente lo que ha mantenido firme y la consolidación de los países democráticos del mundo en apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. Y precisamente porque estamos defendiendo el único poder legítimo, no podemos entregárselo al régimen. Y evidentemente va a haber y va a levantar la crisis política e institucional, porque instituciones no hay en Venezuela, y eso lo sabe el mundo, porque en Venezuela hay un régimen criminal que tiene todas las características de régimen que viola los derechos y que es criminal de lesa humanidad.
Y es por eso que en el mundo, y estamos conscientes de que efectivamente la gente nos dice, ya nosotros consultamos el 16 de julio, el 16 de julio sirvió también para que la comunidad internacional definitivamente volteara la cara a Venezuela. Cuando nosotros le preguntamos a los militares que se pusieran del lado de la Constitución, no lo hicieron, se dejaron y se quedaron con el régimen. Nosotros le exigimos, rechazamos la Asamblea Nacional Constituyente y la comunidad internacional no la reconoció. Nosotros exigimos a los funcionarios que investidos o no de autoridad se pusieran del lado de la Constitución, y allí se quedó Divisay Lucena con el CNE puesto y hecho a la medida de Maduro, y el TCJ también brindándole toda la legitimidad que no la tiene el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, se debilitó el régimen y hoy por lo menos sabemos que en el 2018 las elecciones la comunidad internacional no la reconoció. Y eso es el resultado de la lucha constante y consciente del pueblo venezolano, que decidió y que sigue trabajando y sigue insistiendo en lograr ese cese de la usurpación, y que nuestra lucha siempre ha sido de poder elegir en Venezuela, y para eso nosotros también, después de todos los mecanismos, como pueblo demócrata queremos elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, pero elecciones libres, elegibles, que sean comprobadas y que el ciudadano pueda rescatar su derecho al voto. Sí, diputada, lamentablemente, diputada Dinora Hernández, diputada Dinora Hernández, y perdón que le interrumpa, diputada Magallanes, nos queda un minuto. Quisiera su comentario sobre la continuidad o no del gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos? María Alejandra, la lucha en Venezuela, la lucha política es desafiante. A pesar de lo que describe la diputada Magallanes, Venezuela tiene el 96.4% de pobreza. Nuestra gente sigue sufriendo, y cuando uno lucha políticamente tiene que tener el claro porqué. El porqué de Vente Venezuela es la libertad, y solo vamos a abonar y vamos a trabajar en función de esa libertad, porque estamos convencidos de que el que tiene un porqué encuentra los cómo. Si nadie tiene claro si va hacia la libertad, los cómo no servirán para alcanzarla. Gracias por la oportunidad. Gracias a ambas, de verdad, por atendernos, acompañarnos. Se nos ha agotado el tiempo, nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos las hojas de las plantas y la iluminación del bosque.